El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha recibido este jueves 28 de julio en el Palacio Foral, de manos de los históricos nacionalistas Txomin Sarachaga y Xabier Meñica, la primera ikurriña que el 28 de febrero de 1977 presidió un acto de la Diputación tras la dictadura franquista. Concretamente, se trataba de la presentación de la traducción al euskera del Quijote, y entre las personas invitadas se encontraban incluso cónsules internacionales. Aquel encuentro estaba dirigido por el entonces presidente de la Diputación, señor Francisco Amorortu, que era a su vez el alcalde de Durango. La ikurriña había sido legalizada hacía poco más de un mes. José Luis Bilbao, tras agradecer la entrega, les ha señalado que la ikurriña, a la que se le colocará una placa con la información de su origen, será conservada en un lugar honorífico de la institución, a fin de que las habituales visitas al palacio puedan conocer y recordar la historia y significado de esa bandera. Txomin Sarachaga, Xabier Meñique y José Luis Bilbao han recordado los tiempos en los que la enseña vasca estaba prohibida y han compartido anécdotas de aquella época.